Bien, vamos a llenar de gozo nuestro corazón, porque vamos a leer la palabra, vamos a repetir lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, lo que dijeron sus siervos, los apóstoles, sus discípulos, lo que está escrito en torno de nuestro Señor, que para nosotros es lumbrera, es lámpara a nuestros pies. Amén. Amén. Todo lo que está escrito, todo lo que ha dicho el Señor, es la luz de nuestros ojos, es la luz de nuestra vida. ¿Sí? Que la luz prevalezca en nosotros y no las sombras, no las tinieblas. Bien, el título que tenemos para el día de hoy lleva por nombre El velo rasgado. ¿Alguna vez han escuchado eso acerca del velo? ¿Lo han leído los evangelios? ¿Cuándo sucedió eso? Cuando murió el Señor, ¿no? Cuando Él estaba clavado en la cruz, perfectamente, ¿no? Estamos viendo todas las implicaciones, estamos viendo todas las circunstancias que rodearon la cruz. Ese momento que la Biblia también lo describe como el espectáculo de la cruz, el espectáculo horrendo que giró en torno a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos leído en un momento cómo dice que la escritura que tembló la tierra, ¿no? Que el sol se oscureció, todo se volvió en tinieblas y cuando expiró nuestro Señor Jesucristo en la carne, pues vino un temblor, ¿no? Vino un temblor que hasta un centurión dijo, verdaderamente este era hijo de Dios, ¿verdad? O sea, conmocionado, ¿no? Lo que habrá hecho la gente en ese momento cuando nuestro Señor exclamó, ¿no? Consumado es, ¿no? Fíjense que a lo mejor las películas reflejan exactamente ese momento cruento, ese momento doloroso de nuestro Señor Jesucristo, que se sintió, estaba abandonado prácticamente, sin ninguna esperanza, y al momento de Él abandonar su cuerpo, pues todo lo que vino, ¿no? Yo lo veo así, como dijo el Señor, es la hora de las tinieblas. Eran las horas de las tinieblas mientras Él moría, pero una vez que murió era la victoria para nosotros, y fue la victoria. Y cuando digo consumado es como diciendo todo está pagado en este momento, y en ese momento se conmueven los cielos, tiembla la tierra, y dice la palabra que algunos muertos resucitaron en ese momento, y mucha gente los vio. Sí, yo le creo con todo mi corazón a la palabra, que si ese momento fue un espectáculo horrendo, un espectáculo increíble que nunca habían visto nadie hasta el momento lo ha contemplado, pues yo creo que va a ser similar al regreso de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque ahí va a ser más impresionante si nosotros ya dormimos, o nuestros hermanos que duermen esperando el regreso de nuestro Señor, ¿cómo se van a levantar de las tumbas? Los que están recién muertos, no sé, que su cuerpo todavía esté deshaciéndose, ¿cómo va a ser ese espectáculo? Va a ser algo terrible, el día terrible de Jehová, el Señor. Imagínense. Entonces es bien importante reflexionar y hacer acto de presencia en las mismas escrituras, meternos ahí como si lo estuviéramos viviendo, porque eso nos lleva el Espíritu a estar en el Espíritu del Señor. Es algo que vivió nuestro Señor Jesucristo, y es algo que nosotros lo debemos entender, no solamente captarlo con el entendimiento, sino vivirlo realmente en el Espíritu. Es hermoso eso. Entonces, hemos sabido que el velo se rasgó cuando nuestro Señor Jesucristo estaba clavado en la cruz del Calvario, ¿verdad? Bien, pues vamos a ver eso, porque es algo hermoso, es algo que el Señor nos está dando y que a mí me ha sorprendido gratamente, o sea, con mucho gozo saber que el Señor nos enseña lo que desconocemos y que a veces hemos leído y lo leemos así nada más de pasadita y no entendemos nada, pero ahorita vamos a ver qué significa todo esto. Amén. Vamos al libro de Mateo, capítulo 27, versículo 46 al 53. Vamos a empezar a saborear y a degustar la palabra. Vamos a empezar a tener delicia en la vianda que hoy tenemos a través de la palabra. Bien,
Mateo capítulo 27, versículo 46. Y mientras llegamos a esa cita, aprovecho para darles un saludo y una bienvenida a nuestros hermanos y amigos que nos acompañan en esta prédica. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Y vamos a ir a la escritura, 27, 46 al 53. Ya estamos ahí. Vamos a empezar a leer, pero saben que antes vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude, que ayude a nuestro entendimiento, que ayude a nuestro espíritu, a todo nuestro ser, a entender la palabra. Sabemos que todo es en términos espirituales y que esto no es totalmente literal. Entonces, es muy difícil de entenderlo si nosotros lo queremos hacer por nuestras fuerzas. Necesitamos ayuda del Espíritu Santo, Señor. Así que en esta hora, Señor, conforme a lo que conviene, te pedimos que tú nos envíes tu Espíritu Santo, Señor. Que el Espíritu Santo, Señor, active todo el entendimiento que tenemos, Señor. Que abra nuestros ojos espirituales. Active, Señor, el anhelo de nuestro corazón para poder entender, Señor, tus propósitos y tus planes en nuestra vida, Señor. Que todo lo que recibamos el día de hoy quede, Señor, aquí en este tesoro que tenemos en nuestro corazón, donde tú habitas, Señor. Queremos, Señor, acumular riquezas espirituales para que en el momento, Señor, correcto, nosotros también podamos enriquecer espiritualmente, Señor, al pobre en espíritu, Padre. Te lo pedimos en el nombre bendito y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor. Bien, vamos a leer el versículo 46. Y el contexto de esta escritura que vamos a leer es cuando nuestro Señor está crucificado, está clavado en la cruz del Calvario, ¿sí? El versículo 46 dice: cerca de la hora novena, o sea, como la 1 de la tarde, como a las 3 de la tarde, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírle: a Elías llama a este. Miren, fíjense cómo somos nosotros, cómo es la condición humana, que todo lo distorsionamos. Él estaba hablándole al Señor, pero nosotros suponían, está hablándole a Elías, al profeta Elías. ¿Sí? O sea, están distorsionando. A veces oímos mal. A veces queremos escuchar cosas que nos agradarían, ¿verdad? Y aquí es un claro ejemplo de lo que en ese momento estaban captando los que no estaban creyendo en el Señor. Dice: mira, está llamando a Elías. ¿Qué será esto, no? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Vean, le dieron vinagre al Señor. Esto es diferente a la droga que antes le habían tratado de dar, que no la aceptó. El vinagre sí lo aceptó. Dice, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Ahí había otros que habían hecho eco del error que habían pronunciado los anteriores. Sí, aquellos dijeron que está llamando a Elías, y dicen: no le den nada de beber. Vamos a ver si de veras viene Elías a ayudarle. Y así todo eso se va formando como una bola de nieve, ¿no? Que llega un momento en que se hace una luz, una avalancha de mentiras, ¿no? Así es, solamente la escritura, solamente la palabra nos da lo que realmente sucedió. Es muy puntual, es muy precisa la escritura para nosotros. Amén. Sí, estamos entendiendo, pero estamos viendo cómo también se puede distorsionar la palabra, cómo la estaban distorsionando en ese momento lo que realmente estaba sucediendo. Ellos estaban esperando que Elías viniera a ayudarle a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Ahí entendemos que murió nuestro Señor. Por fin descansó de su quebranto, de su cuerpo quebrantado y molido, ¿verdad? O sea, fue un descanso ya para él. Y el versículo 51: y he aquí, el velo del templo se rasgó
en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Eso es lo que estábamos comentando, ¿sí? Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y miren, aquí dice, después de que nuestro Señor Jesucristo resucitó, dice que también esos muertos que se habían resucitado vinieron a la ciudad y los vieron. Todo lo que trajo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es impresionante, de verdad que está muy corto aquí lo que está escrito acerca de ello, pero yo lo creo con todo mi corazón. Yo lo creo que así fue, ¿no? Y ahora pues imagínense cuando venga nuestro Señor en gloria, yo les digo, es algo que vamos a vivir, hermanos. Es algo que aún muchos pastores muy conocidos y eruditos están negando. Dice, ya no va a haber segunda venida, ya no va a venir el Señor. Entonces, caray, si tú no te mantienes en esa esperanza de que el Señor va a venir, pues vas a tomar fácilmente los valores del mundo, vas a hacer lo que todo mundo hace, y no vas a estar esperando y poniendo en prioridad en tu vida el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Vean cómo un mal entendimiento nos lleva al error. Así como ellos decían, está llamando a Elías, y vamos a ver cómo viene a ayudarle. Así también ahora se distorsiona todo. Y si alguien dice una mentira, y a qué le conviene que esa mentira le conviene creerla, pues la van a repetir. Y se va a hacer así, como les digo, una bola de nieve, que después ya eso es una verdad. Una gran mentira se hace una gran verdad. Y muchos están creyendo, ya no va a venir el Señor, ya no va a venir. Y tienen argumentos, o sea, dicen una sarta de mentiras, de cosas que hasta uno puede creérselas y decir, no, pues no va a venir. Pero el Señor dice, tengan cuidado, se levantarán muchos falsos profetas, muchos falsos mesías, falsos maestros que hablarán de acuerdo a tus concupiscencias. ¿Sí? Entonces también dice el Señor, y cuando yo venga encontraré fe. Fíjense qué punto tan delicado en el cual estamos, ¿no? Estamos ahorita asegurando una fe, una esperanza en lo que está escrito ahorita. Estamos viendo su resurrección y por ende su regreso del Señor. Amén. ¿Sí? Entonces no perdamos esa llama, no perdamos ese fuego de la esperanza que vive en nosotros. Tenemos que estarla alimentando con la palabra, con la fe, con todo lo que la palabra nos enseña que tengamos que hacer, el amor a nuestros hermanos, el amor a nuestro prójimo, el amor a los pecadores, el no callar nuestros labios ante la gran mentira que hay en el mundo. Y a pesar de eso, también tenemos que ir en contra de los que dicen las mentiras. Tenemos que señalarlos y ubicarlos, no hacer una guerra total y no desgastar nuestras energías nada más en estar guerreando contra los mentirosos, pero sí una parte dedicarla a hacer apología de lo que hemos creído. Amén. ¿Sí? Entonces sigamos. Aquí dice la palabra que en el versículo 51, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Apenas sucedió una tragedia, ¿no? Que está muy reciente aquí en la ciudad. Se desgajó un cerro, grandes rocas destruyeron muchas casas, como si fueran casitas de maqueta. Prácticamente así se ve, ¿no? Las escenas son terribles. Ahora imagínense, eso nos impresiona, ¿no? Pero el hecho de que haya temblado la tierra en ese momento allá en Jerusalén y hasta las rocas se hayan partido, estamos hablando de que hubo un poder que se conmovió en los cielos, y ese poder que se conmovió fue el amor del Señor por su Hijo. ¿Sí? Él se desprendió de lo más hermoso, de lo más valioso que hasta el momento Él tiene, el Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él lo ve morir en la cruz, pues yo no puedo describir qué haya sucedido en el corazón del Padre, pero eso ustedes lo tienen que saber, lo tienen que reflexionar. ¿Qué pasó ahí, Señor? Entender lo que Él estaba sintiendo del Padre Celestial en ese momento. ¿Sí? Y todo fue por amor a nosotros, por amor a los pecadores. ¿Cuáles pecadores? Nosotros. ¿Sí? La cruz mató a nuestro Señor Jesucristo.
la cruz, pero más lo mataron nuestros pecados. Amén. ¿Sí? Entonces el punto de eso que leímos es el velo que se rasgó cuando nuestro Señor Jesucristo expiró. Entonces ya vimos el contexto acerca de este velo rasgado. Ese velo es una cortina, para que lo podamos entender mejor, porque si vamos a la idea que tenemos acerca de un velo, sería como algo que se ponen las mujeres aquí en la cabeza, ¿no? U otro tipo de tela pequeña, pero en realidad estamos hablando de una cortina grande, extremadamente bien elaborada, pesada y bien tupida de cómo fue elaborada. Obviamente que estaba dedicado para el Señor, para el templo del Señor, tenía que ser de la mejor calidad, bien hecho. Lo más exceso y lo más bueno era para el templo, era reservado para el Señor. No se le podía dar algo de mala calidad. ¿Lo creen así? Bueno, yo también he pensado en eso. Digo, a lo mejor tuvo un defecto de fábrica o de hechura, pero no es así. Y ahorita vamos a ver por qué. Bien, entonces, como les digo, en el templo del Señor hay una parte que le dicen el lugar santo, ¿sí? El lugar santo es el lugar más exclusivo, por decirlo de una manera, del templo. Entonces cada parte del templo del Señor tiene como un nivel, ¿no? El atrio donde nada más podían estar todos en general, donde los extranjeros eran aceptados, tenía un nivel. Y luego donde entraban los judíos, los de nacionalidad judía, tenía otro nivel, estaba más alto y más cercano al lugar santo, ¿sí? El otro lugar donde entraban los judíos, así más purificados y todo, tenía otro nivel. O sea, conforme vas avanzando hacia ese lugar exclusivo, el lugar santo, como que va subiendo de nivel, ¿no? Y llegaba a un lugar donde nada más los sacerdotes entran, ¿no? Y era el más alto. Y en el lugar santo, donde los sacerdotes hacían las actividades cotidianas, los menesteres del templo para el Señor, pues ya era un lugar más reservado. Ahí no podía entrar absolutamente nadie más que los sacerdotes. Y entonces en el lugar santo estaba dividido. Eran dos partes contiguas, el lugar santo y el lugar santísimo. Y lo único que los dividía era precisamente el velo, o sea, la cortina de la que estamos hablando. El lugar santo y el lugar santísimo. ¿Qué es lo que había en el lugar santo? En el lugar santo estaba la mesa de la proposición, estaba el altar del incienso, estaba el candelabro de oro, el que tenía 7 bracitos y ponían ahí la flamita, ¿sí? ¿Sí ubican eso? Entonces había cosas que ellos necesitaban para hacer sus quehaceres, sus menesteres, sus actividades de ritos hacia el Señor. Y en el lugar santo, que era el que estaba apartado, que estaba separado por el velo, por la cortina, solamente estaba el arca del pacto. En el arca del pacto, recuerden que era de madera, era un mueble rectangular y estaba cubierto de oro, con 2 querubines viéndose de frente y con sus alas cubriendo el arca, ¿sí? Entonces eso es lo que estaba allí en el lugar santísimo. Esa arca en realidad era como la presencia visible del Señor entre su pueblo, ¿sí? Y nadie podía entrar a ese lugar, solamente se entraba una vez al año en el lugar santísimo. No podían entrar como se entraba al lugar santo todos los días. Si alguien entraba en el tiempo que no era señalado, pues irremediablemente moría. Sí, moría. Entonces cada año se hacía una celebración, el día de la expiación, que ahora se llama Yom Kippur, en las fiestas judías. Y en ese tiempo, pues se hacía ya desde ese tiempo, en los tiempos de Cristo, donde nada más se entraba al lugar santísimo una vez al año, a ofrecer la sangre del animal sacrificado por los pecados del sacerdote, por los pecados de su familia y por los pecados de la nación, ¿sí? Entonces una vez al año. Y el sacerdote tenía que entrar, pero bien purificado, bien limpio de pecado, o sea, en plena santidad. Porque si él no entraba de esa manera, si él no entraba a hacer las actividades que solamente correspondían en ese lugar,
inmediatamente moría, caía fulminado por el poder del Señor. O sea que era un lugar donde se tenía respeto y mucha reverencia, ¿sí? Y estaba solamente reservado exclusivamente a los sacerdotes. Y tenía que cumplir una serie de ritos, una serie de purificaciones para poder entrar una vez al año. Entonces ese velo que hacía la separación, ese velo se rasgó. Se dice que ese velo tenía 18 metros de altura, 18 metros de altura. O sea, no era un velito, no era una cortinita sencilla. Y de ancho tenía 9 metros. ¿Sí? Entonces ese velo se caracterizaba porque estaba muy elaborado, o sea, con lo más fino, de más calidad, y era un tejido muy tupido y muy espeso. O sea que no era algo sencillo, que no había un poder humano que pudiera romperlo así. No, era imposible romperlo con las manos o con, yo pienso hasta con un objeto filoso. Pero vean que en el momento que nuestro Señor Jesucristo expira, en el momento que muere, el velo se rasga de arriba hacia abajo. La tierra tembló. ¿Será una casualidad eso? No. Ahí debemos entender algo bien claro. Expresamente el Señor Jesucristo estaba en ese momento aboliendo, estaba destruyendo la barrera que separaba a los pecadores, a los que no tenían acceso al lugar santísimo, o sea, la presencia del Señor. Él con su muerte la estaba destruyendo, estaba quitando el obstáculo. ¿Sí? Así, eso debemos entender, porque el Señor Jesucristo en ese momento, cuando Él muere, se rompe el velo, pero ¿qué pasa? Siguen haciendo sus ritos después los sacerdotes. Claramente estaba señalando Dios en su poder que todo eso se terminaba, que ya no existía, que ya no era necesario que los sacerdotes entraran al lugar santísimo y ofrecieran la sangre por los pecadores o por la ignorancia del pueblo. ¿Por qué? Porque uno mayor había entrado no a ese lugar santísimo, sino delante de la presencia del Señor como sumo sacerdote y con la ofrenda limpia en beneficio de nosotros. Eso es lo que estaba significando. Ese es el símbolo de que se haya rasgado el velo cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Amén. Amén. ¿Sí? Entonces, como les digo, esa celebración que estaba en vísperas, cuando nuestro Señor Jesucristo, era el de la expiación, o el de la Pascua también se le conoce, ¿sí? Ahora se le conoce como el Yom Kippur, que los judíos siguen celebrando, y solamente, ya saben, podía entrar ¿quién? El sacerdote. No cualquiera podía entrar, nadie podía entrar. Era un lugar muy exclusivo. Entonces ya se imaginarán cuando el templo fue profanado por gentiles, por gente extraña, lo que habrá causado en el pueblo judío, ¿no? Imagínense, reservado para el Señor, y llega un extraño, un impuro, un gentil, un abominable, y entra hasta el templo, a lo más sagrado. Pues, y todo eso lo permitió el Señor. Todo eso lo permitió el Señor. ¿Por qué? Porque su pueblo nunca ha entendido. Nunca entendió. Enderezaban el camino un momento, un tiempo, una temporada, y inmediatamente se les olvidaba y volvían otra vez a sus malos caminos. Entonces el Señor los entregaba en manos de enemigos que los saquearan y que profanaran su templo del Señor. Así es. Es más valioso para el Señor que se le obedezca a todo lo que pueda erigir el hombre. Bien, entonces ahí se presentaban los sacerdotes para presentar la sangre sacrificial de los animales, ¿sí? por el pecado de él, de su familia, de la nación. Y bueno, en esa sala sagrada, pues yo les digo que en el lugar santísimo, recuerden esto, estaba el arca del pacto. El arca del pacto, donde era la presencia visible, la presencia del Señor, ¿sí? Porque ahí estaba su presencia de él. El que entraba impuro o con pecado moría.
¿sí? Y dentro del arca, deben de saberlo, ahí estaba una muestra del maná que el Señor les había mandado cuando estuvieron en el desierto. Ahí estaban las tablas de los 10 mandamientos, o sea, las piedras donde se escribieron los 10 mandamientos que el Señor le dio a Moisés. Y también ahí estaba la vara de Aarón, ¿sí? Ahí estaban esas 3. Pero fíjense, todo eso desapareció cuando nuestro Señor Jesucristo, cuando Él murió en la cruz y cuando el velo se rasgó, el arca ya no estaba. Ya no estaba en el templo, ya no estaba en el lugar santísimo. ¿Qué había pasado? Había pasado que 500 años atrás, ¿recuerdan cuando los babilonios dominaron a Jerusalén, a los judíos, y saquearon el templo? Ahí desapareció el arca. Y hasta la fecha de hoy, nadie sabe dónde está el arca. Se han hecho hasta películas. ¿Alguien ha visto una película de ese tipo? ¿Verdad que sí? O sea que eso es algo como, pues no sé, es como de los grandes enigmas y misterios que han pasado. ¿Dónde está el arca? Y hasta el momento no se ha encontrado. Bien, entonces a grandes rasgos, eso es el lugar santísimo y el velo que se rasgó. Vamos a ir a la escritura, vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 26. Y vamos a ver algo como eso estuvo en el diseño de Dios, del templo, el velo. ¿Para qué? Para que hubiera una separación entre lo santo y entre lo profano. Éxodo capítulo 26, versículo 31. ¿Lo tenemos? Bien, gracias a Dios. Vamos a leer. Y dice la palabra. Vamos a leer del 31 al 33. Dice la palabra. Aquí el contexto de lo que vamos a leer es cuando el Señor le está dando las instrucciones a Moisés cómo tiene que hacer el tabernáculo. Recuerden que cuando subieron ellos como nómadas errantes en el desierto, fue un tabernáculo ambulante. Pero ese mismo diseño que ellos tuvieron en el desierto, también después el Señor se lo vuelve a dar a David, cuando él quiere hacer el templo ya en Jerusalén. Porque mientras todo fue como provisional. Y aquí le está hablando a Moisés y le está dando el diseño, cómo tiene que ser, y cómo tiene que seguir las instrucciones que él le da para erigir el tabernáculo del Señor. Versículo 31 dice: también harás un velo de azul. Ese velo es la cortina que les estoy diciendo, ¿sí? También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Vean, aquí como dice, lino torcido. O sea que no era digamos como un hilo sencillo, era muy elaborado, ¿sí? Recuerden que el Señor le dio dones especiales a ciertos hombres, a ciertas personas, para que ellos pudieran elaborar lo que no se conocía en ese momento. Pero el Señor les dio a ellos. Y aquí ya le está dando las instrucciones. Dice, también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y luego dice, será hecho de obra primorosa con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre bases de plata. O sea, todo muy bonito, ¿no? Desde las bases todo bien elaborado. Pareciera como algo estilo griego, parecido, pero no es, ¿sí? Y dice, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí el velo dentro, el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Estaban las instrucciones de nuestro Señor, amén, dadas ¿a quién? A Moisés. Ahora vamos a ir a otra escritura para ir corroborando esto y tener unas bases firmes en lo que estamos entendiendo y en lo que estamos creyendo. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 9, versículos 6 y 7 nada más. Hebreos 9, versículos 6 y 7. Bien, aquí lógico que ya había pasado el tiempo de lo que habían hecho acerca del tabernáculo y del templo.
Pero yo les digo que de esa parte que vamos a leer, todavía estaban los ritos hechos en el templo del Señor. Nuestro Señor Jesucristo ya había muerto en la cruz, ya habían pasado 40 años desde que Él murió, ¿sí? Y cómo tendría que quitarse todo eso, lo que se hacía en el templo, todos los ritos, todos los sacrificios, todas las ordenanzas que se hacían en ese lugar, porque el Señor Jesucristo, Él venía a quitar todo eso, Él ya había quitado todo eso. Y vean cómo lo describe el libro de Hebreos. Dice de esta manera, 6 y 7, dice: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, lo que ya hemos explicado. Ahí entraban continuamente, cotidianamente, ¿sí? Hacer sus trabajos que ellos tienen que hacer respecto a su oficio. Dice, pero en la segunda parte, o sea, solo el sumo sacerdote, una vez al año, cuando dice la segunda parte, es el lugar santísimo, ¿sí? Dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, dice, no sin sangre, o sea, tenía que entrar con la sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Vean cómo tenía esa función, o sea, hacer una separación. ¿Y quién entraba en el lugar santísimo? Solamente el sumo sacerdote, o sea, el máximo. No entraba otro diferente, de menor categoría. No, entraba el más alto, el sumo sacerdote, ¿sí? Entonces, eso ya nos va dando una idea, una clara idea, cómo eso era sombra y era como una anticipación de lo que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer, ¿sí? Porque nadie entró a ese lugar, a la presencia del Señor, a ofrecer su sangre, solamente nuestro sumo sacerdote, Jesucristo. No entró ni San Pablo, no entró ni San Judas Tadeo, no entró ni María, su madre de Jesús aquí en la tierra, nadie de ellos entró, ni José, nadie, solamente él, el sumo sacerdote. Amén. Amén. ¿Sí? Entonces, ese lugar santísimo, ahora entendemos cómo estaba reservado para lo más excelso, para lo más sublime. Ya entendemos que de una forma material, ahí estaba el arca del pacto, ¿sí? Sí, ahí estaba. Ya saben cuáles eran sus características, ¿no? Estaba cubierta de oro y pues ahí tenían hasta un par de ángeles, de querubines que el Señor les había ordenado que hicieran, ¿no? Como un tipo de ornamento. Fíjense que en esa parte que yo les estoy comentando ahorita, que existían unos querubines sobre el arca del pacto, la gente católica de ahí se agarra para argumentar a favor de su idolatría. Dicen, pero el Señor no prohíbe las imágenes, porque ahí se permitió que estuvieran 2 ángeles con sus alas, ¿sí? Sí, pero ese fue un mandato exclusivo y preciso, ¿sí? No para todo, porque el Señor dice en su palabra que no te harás imagen de nada de lo que está arriba en el cielo, no en nada de lo que está aquí, o semejanza de hombre o de animal, nada de eso. Pero ahí fue una orden precisa que hay que destacar. Yo les digo, el Señor, Él hace lo que Él quiere, pero Él lo dice directamente y Él da instrucciones específicas, ¿sí? Cuando el pueblo del Señor estuvo muriendo por su desobediencia allá en el desierto y le manda a Moisés que hiciera ¿recuerdan? Una escultura de una serpiente y que la mirara, pero después de que sanaron todos, le mandó a Moisés que la destruyera. Porque si no, cada vez que tuvieran ahí un resfriado iban a sacar su culebrota, ¿no? Y todos sanan. Es lo mismo. Nuestro Señor es un Dios de orden, es un Señor específico. Y Él no tolera, Él no permite que nosotros hagamos imagen y semejanza de un hombre o de un ángel o de Dios mismo para adorarlo o para invocarlo o para que sintamos su presencia. Eso no, es una mentira. Pero por eso se levantan falsos maestros, por eso se levantan falsos profetas, falsos mesías. ¿Para qué? Para engañar de acuerdo a las concupiscencias de aquel que quiere creer otra cosa. Bien, entonces ahí tenemos esto, para que no les vayan a un día a decir, es que el Señor permitió esto, sí, pero fue una orden directa.
no fue algo generalizado, ¿sí? Y eso estaba reservado solamente para el sacerdote, no para el pueblo, para el sumo sacerdote, nada más. Bien, entonces en los tiempos de Jesús ya les había dicho que el arca del pacto ya no estaba en ese lugar, ya se lo habían llevado los babilonios. ¿Y ahora qué había en ese lugar? En ese lugar donde estaba el arca del pacto, en el lugar santísimo, pues fíjense, pusieron una piedra para señalar el lugar donde había estado asentada el arca del pacto. Pues nos conformamos con una piedra, ¿no? Ahí ponemos la sangre que de los animales sacrificados y pues que nos perdone Dios. Ya no había nada, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se rasga el velo y pues ya ahí el Señor les está diciendo, ya se acabaron todo esto, ya se acabó todos esos ritos, ya yo no estoy nada más en este lugar en el templo, ahora yo habito en todo lugar donde se invoque mi nombre. Sí, yo habito en cada persona que cree en mí, cada persona, cada creyente es un templo donde yo habito, ¿no? Prácticamente lo estaba diciendo de esta manera. Al rasgar ese velo, estaba diciendo, eso ya no sirve. Ya entró alguien más que un sumo sacerdote. No a rociar con su sangre por el perdón de sus pecados a cada uno de ustedes. Entonces, vamos a ir al libro de Éxodo otra vez, para ir retomando otros puntos que necesito que entiendan. Éxodo capítulo 26, versículo 30. Nada más es un versículo, pero quiero que lo vean y de ahí vamos a partir. Éxodo 26, 30. Ya saben, a estas alturas, que el Señor le dio instrucciones a Moisés cómo tenía que hacerse, ¿sí? Pero aquello es lo bien importante. El versículo 30 dice, dándole las instrucciones a Moisés, le dice, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. O sea que el Señor le enseñó todo cómo tenía que estar, se lo enseñó, ¿sí? Esos detalles no están muy claros acá, pero al decirlo la palabra se supone que él vio con detalle todo lo que se le mostró y cómo lo tenía que hacer. Yo no sé, quizás ahora nos podemos imaginar ahí como una maqueta o en un sueño, en una visión, pero el Señor le mostró claramente, ¿no?, lo que tenía que hacer a Moisés. Entonces, alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Bien, ese modelo, esa representación, esa sombra de lo que se tenía que hacer, era Jesucristo mismo, ¿sí? Todo apunta siempre a nuestro Señor Jesucristo, a su obra. Ahora vamos a ir a Primera de Crónicas 28. Allí en Éxodo, recuerden que le dijo a Moisés, y en Primera de Crónicas lo sigue diciendo, pero ahora es a David. Primera de Crónicas 28 del 1 al 21. Mira, no lo vamos a leer todo, pero vamos a leer el título que tenemos ahí, donde dice, Salomón sucede a David. Entonces 28:1 dice, reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres, o sea, la crema innata de su reino, ¿sí? Los estaba convocando. Y el versículo 2 dice, y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová. Vean que tenía una finalidad, que estuviera ahí el arca del pacto que había hecho el Señor con ellos, o sea, la presencia del Señor, eso, y para eso él quería edificar, David. Dice, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre,
porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Dice, no, pues tú eres, sí, te amo, hijo, sí, eres conforme a mi corazón, pero tus manos todavía están llenas de sangre. Todavía no tenían el sacrificio perfecto. Todavía no estaba el cordero que limpia y quita el pecado de todo el mundo. ¿Se dan cuenta? Que por eso David le dijo a David, tú todavía no, o sea, quieres hacerlo, pero tú no lo vas a hacer, porque has derramado mucha sangre. Vean que era muy difícil acceder al lugar santísimo. Era muy difícil tratar de hacer de una obra de tal magnitud y que el Señor se agradara. Bien, aquí yo no voy a leer todo porque sería hasta el 21, pero eso yo se los dejo que ustedes lo lean, ¿sí? Que ustedes lo lean en casa y que lo entiendan, o sea, no nada más por leer, sino ir entendiendo todo lo que el Señor le estaba describiendo a David, todo lo que él entendía y que se lo tenía que comunicar a su pueblo del Señor. Amén. Amén. Bien, entonces no nos vamos a quedar ahí porque nos tardaríamos mucho y sirve que lean la Biblia. ¿Sí? Bien. Entonces ya vamos viendo el propósito por el cual fue diseñado el velo. Ya tenemos una idea. No solamente era un velo que adornaba ahí. Hacía una separación entre el lugar santo y el lugar santísimo del Señor. Y donde solamente se podían acercar los sacerdotes. ¿Sí? No cualquiera podía acercarse a ese lugar. Al lugar santo tampoco, menos al lugar santísimo. Recuerden que alguna vez les compartí que se dice que en esos tiempos cuando entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, pues nada más él podía entrar. ¿Y qué pasa si se moría ahí por algún pecado o algo malo que hubiera hecho? Se moría. ¿Pero quién podía entrar por él? Nadie. Porque el que tratara de entrar a sacar el cuerpo, págate vas. No era el sumo sacerdote, ¿verdad? Y entonces, pues, le amarraban una cuerda a sus pies y entraba él, pero atado con una cuerda y afuera estaban, si oían el zapotazo, pues lo jalaban, ¿no? Así solamente lo podían rescatar, de otra manera no. Vean cómo era un lugar denegado para la mayoría y solamente estaba reservado exclusivamente para el sumo sacerdote. Ese es el propósito del velo, es muy significativo, ¿sí? Entonces Dios la diseñó conforme lo indicó a Moisés y a David, lo que ya leímos ahorita, ¿sí? Y el propósito del velo es ese velo en sí casi nos está ilustrando una barrera, la separación que existe entre la santidad de Dios y el pecado del hombre caído. ¿Sí lo podemos ver de esa manera? ¿Sí? No cualquiera puede acceder. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una barrera, hay un muro que impide que el Señor esté en contacto en esos tiempos, el Señor que es santo, que es todopoderoso, que tenga contacto con el hombre caído, con el hombre pecador. ¿Sí? Esa es la función del velo, ese es el propósito del velo. Este velo o esta barrera que existía, pues esa era la función, evitaba que entraran directamente a ese lugar santísimo y tenían que cumplir una serie de protocolos para llegar a Dios. En esa manera, es una forma simbólica como también antes no se podía acceder al Dios de Israel, al Dios verdadero, no se podía acceder, no había forma, ¿sí? Si algún extranjero quería ir a adorar al Señor, pues solamente se quedaba en el primer atrio, no podía acceder a los otros, ¿sí? Había un lugar exclusivo para ellos, pero nadie podía entrar al lugar santísimo. Y hoy, ¿qué ha pasado con nosotros? Nosotros somos extranjeros, ¿sí? O sea, somos extraños, somos gentiles, no somos el pueblo judío. Y sin embargo, ¿qué pasa ahora? Tenemos que buscar un sumo sacerdote humano que cumpla ciertos ritos para que nosotros podamos acceder a la presencia del Señor. Ahora no. Ya vamos viendo entonces cuál ha sido el propósito de ese velo y lo que pasó cuando se rasgó con la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Sí? Hasta que nuestro Señor Jesucristo cumplió todo lo profetizado acerca de Él en la cruz, es cuando se rasga el velo. No fue antes, fue en ese momento.
Es más que evidente entonces el acceso que tenemos inmediatamente también con nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Entonces, ese velo simbólicamente nos recuerda que el cielo era algo inalcanzable para el que no era judío, y para nosotros ni se diga, como pecadores, ¿no? Entonces siempre se necesitaba una forma para que nosotros pudiéramos entrar a ese lugar. ¿Cuál fue la forma? ¿Cuál fue la forma que nos acercó y que nos abrió la puerta para entrar al lugar santísimo? Simbólicamente hoy. O sea, para entrar al cielo y a la presencia de Dios, fue nuestro Señor Jesucristo y su muerte en la cruz. Vean qué hermoso lo que estamos nosotros entendiendo, todo lo que la cruz ha hecho por nosotros, todo lo que significa la cruz, ¿no? Muerte, derrota, sufrimiento, eso en un contexto, pero tú ve el otro lado y vas a ver que hay victoria, hay vida eterna, hay gozo y hay felicidad. ¿Sí? Entonces la forma que tenemos nosotros para entrar es a través de nuestro Señor Jesucristo. Cristo, nuestro Señor, eliminó esa barrera, ¿sí? Esa barrera del pecado, o sea, mediante su muerte en la cruz, y ese velo entonces ya no era necesario. Prácticamente en ese momento el Señor Jesucristo la está destruyendo con su muerte en la cruz, y dice el Señor, el Padre en los cielos, entonces ese velo ya no sirve para nada. Ya no sirve para nada. Yo me imagino que los sacerdotes en ese tiempo lo habrán entendido. Habrán dicho, no, el Señor ya no quiere. ¿Por qué se rompió? ¿Por qué vino esta forma de destruir algo tan sagrado, algo tan dedicado para el Señor? Pero sin embargo ellos no iban a soltar su hueso fácilmente. No iban a dejar la fuente de sus ganancias, de su comodidad, de hacer lo que ellos quisieran. No iban a dejar su estatus, no iban a obedecer al Señor, no iban a entender nada. ¿Y qué pasa? Que el Señor ya les dio esa señal de que ya no es necesario más sacrificios, más servicios de cultos que hacían ahí en ese lugar, y ellos continuaron, los fariseos continuaron. Pero ¿qué pasa? 40 años después, pues el Señor mismo, Él permite que vengan los romanos, que venga Tito con los romanos, y ellos toman a Jerusalén, la sitian, y después de eso la queman y la destruyen, y ya no hubo más ritos. Sí, el Señor permitió todo eso. Ya había rasgado el velo 40 años antes, pues ahora permitió que viniera Tito con sus romanos y destruyeran todo. Y entonces ahora sí se acabaron los ritos. Desde ese tiempo ya no hay ritos de sacrificios como anteriormente se hacían. Tratan de emular ciertos ritos, pero ya no en el templo, sino en otros lugares, como en casas, en sinagogas, ¿no? Pero el templo está destruido. Y ahora lo único que vemos que son los muros, ¿no? Donde están ahí los judíos, el muro de las lamentaciones, ¿no? ¿Sí? Entonces se dice que ya quieren reconstruir el templo, ¿no? Hay muchos rumores, ¿no? Que ya lo quieren reconstruir. No, en realidad no se sabe, ¿no? Pero pues eso ya es otro tema que después veremos. Hasta este punto vamos concluyendo lo que hemos leído. A través de su muerte, nuestro Señor Jesucristo eliminó esa barrera, ¿sí? Quitó ese velo, lo destruyó, ¿sí? Mediante su muerte en la cruz, ese velo ya no era necesario. Ya no se necesitaba. Ya había acabado su función, ¿sí? Ya se acabó. Entonces ningún humano hubiera podido rasgar o destruir ese velo. Ningún ser humano, ¿sí? Evidentemente cuando se destruyó, pues fue la mano de Dios, ¿sí? ¿O alguien lo puede atribuir a otra causa? Simplemente no. ¿Sí? Si ya vimos de qué forma se dieron los hechos, ¿no? Tembló, el sol se oscureció, las rocas se partieron, las piedras, los muertos se levantaron, se resucitaron. Bueno, hubo un gran espectáculo en ese tiempo por causa de la cruz. Entonces, yo creo que fue la mano del Señor lo que hizo todo esto. Fue la mano del Señor que rompió ese velo, ¿sí? Un velo muy elaborado, muy pesado, muy tupido, de la forma como se describe que fue hecho, ¿sí?
¿Qué trajo consigo la destrucción del velo? ¿Qué trajo? ¿Qué nos trajo? Ahora que ya vamos a entender un poquito más. Pues en primer lugar, cambió la forma de que nosotros nos podamos acercar a Dios. Quizás yo creo que eso es el primer punto que trajo, ¿sí? Que trajo la destrucción de ese velo, que en ese momento cambió la forma de cómo acercarnos a Dios, ¿sí? Ahora ya no nos vamos a acercar a Dios como lo hacían antes, ahora nos acercamos de otra manera. Ya sabemos que es a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y también trajo otra manera otro orden, yo lo quiero decir, trajo un nuevo orden que sustituyó al antiguo orden de ritos. Ahora ya no necesitamos esos ritos, ya no necesitamos sacrificios. Cambió ese orden para acercarnos al Señor. Amén. Amén. Esos son dos puntos que yo he pensado y que la Biblia así lo sugiere, que cambió la forma de acercarnos a Dios, y también cambió el orden, un nuevo orden que sustituyó al antiguo. Otra cosa muy importante, claro que está en ese nuevo orden de acercarse a Dios, el oficio, el trabajo, las actividades de los sacerdotes. Ahora venía un sumo sacerdote mucho mayor y mejor que ellos. Ya no era necesario el oficio de sacerdotes en ese lugar, porque ahora su lugar lo ocupaba uno mayor y uno mejor que los sacerdotes, ¿sí? Amén. Amén. Sí. Y viendo todo esto, como dice la Escritura, ahorita vamos a ir a la Escritura, todo eso, lo que ellos hacían, sus ritos, sus tareas, los oficios, como dice la palabra, solamente fue una sombra, solamente fue un modelo que anunciaba lo que Cristo realizaría por nosotros, lo que iba a realizar en el cielo como nuestro sumo sacerdote y mediador. O sea, todo eso era sombra. Todo siempre, el Antiguo Testamento siempre anuncia y siempre está apuntando a lo que es la obra de Jesucristo. Y en este caso los ritos, las tareas, los oficios que hacían los sacerdotes solamente apuntaban lo que iba a realizar nuestro Señor Jesucristo en el cielo como sumo sacerdote y mediador de nosotros, porque también es mediador, un sacerdote es mediador, ¿sí? Y vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 7 del libro de Hebreos, versículo 23, y del 23 vamos a ir hasta el capítulo 8, del 1 al 5. Así que tenemos ahí una lectura un poquito larga, bueno, no tan larga. 7:23, de ahí empezamos. Y aquí está describiendo todo lo que les estoy comentando. Todo está plasmado aquí en la Escritura. No es de que yo lo haya pensado así, sino que simplemente estoy interpretando lo que está escrito aquí en la Escritura. Versículo 23. Dice el autor de Hebreos: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Dice, miren, esos fueron muchos sacerdotes que estuvieron ahí ministrando y realizando los actos desde los tiempos de Moisés, de Aarón y de David y todo hasta los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Cuántos sacerdotes? Pues no podían permanecer ahí, sino que llegaban a un término de sus vidas y morían y otro tenía que entrar, ¿no? Sí, es obvio pensarlo, ¿no? De esa manera. Dice, los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Amén. ¿Sí? Dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Inmutable, que no cambia, que permanece. Amén. Amén. ¿Sí? Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué les parece esto? Está hermoso, ¿no? O sea, dice, él, si tú crees en él va a interceder por ti, él va a abogar por ti.
¿sí? Y Él te va a acercar a Dios, prácticamente nos está diciendo, ¿sí? Porque dice, por lo cual también puede salvar perpetuamente, miren, para siempre, a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿De cuál sumo sacerdote está hablando? De Jesucristo. Porque ese sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Así está describiendo a nuestro Señor Jesucristo. Hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Ven? Dice, ese sacerdote no necesita ofrecer sacrificios por él. Él es limpio, él es inocente, él es puro, más sublime que los cielos. Este nos convenía, este nos conviene, y ese es el que Dios nos ha puesto a nosotros. Amén. ¿Sí? Vean lo que tenemos en el cielo. Tenemos nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros. Y si el Señor intercede por nosotros, ¿creen que no se ha escuchado por el Padre? Ese también es nuestro abogado. Y ese abogado será un perdedor. ¿Perderá los casos? Pero el Señor te dice, ese es tu abogado de oficio. Nada más y nada menos. Y aunque tengas aquí al mejor abogado del mundo, o tengas las mejores palancas, como todos los mexicanos somos, influyentes y poderosos, eso no sirve. Tenemos un mediador y tenemos un sumo sacerdote que intercede y que aboga por nosotros. Amén. Y ese abogado no pierde ningún caso. No les da gozo, seguridad, de que podemos tropezar y decir, Señor, pero yo vengo a ti, tú conoces mi condición humana, Señor, y sé que por tu sangre, sé que tú estás en el lugar santísimo, delante de la presencia del Señor, y que tú intercedes y abogas por mí. Amén. ¿Te va a despreciar? Jamás. No. Qué hermoso. Ese es el Señor y ese es el Dios que tenemos. Amén. ¿Sí? Okay. Entonces hay gozo en nuestro corazón por saber quién es el que aboga e intercede por nosotros. Bien, dice, ese sumo sacerdote no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces, una vez y para siempre lo hizo el Señor, nada más. Porque el 28 dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Dice, sí, en la ley entraban sacerdotes, pero eran hombres débiles, aunque se veían bien cuadradotes, como Rambo, ¿no? O, no sé, como algún artista del momento que se inflan, pero tienen bodas por donde sea. Dice, no, son hombres débiles, ¿sí? Hombres débiles. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. ¿Sí? Él es perfecto para siempre, nuestro Señor Jesucristo. Y ese es nuestro sumo sacerdote, el que ofrece intercesión y abogacía para cada uno de nosotros. El capítulo 8, vamos a leer el capítulo 8 del 1 al 5. Y ahí tiene un título, dice, el mediador de un nuevo pacto. El mediador, ¿quién es ese mediador? Jesucristo. Dice el versículo 1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Dónde está ese sumo sacerdote? Sentado a la diestra de la majestad en los cielos. Amén. ¿Sí? Otro argumento más para que nosotros tengamos bien presente la Trinidad. ¿Sí? De que ¿dónde se sentó ese sumo sacerdote? A la diestra de Dios, junto a él. Cuando Esteban murió apedreado, ¿qué decía? Cuando estaba muriendo, estaba siendo apedreado, veo los cielos abiertos y veo a Jesús sentado a la diestra del Padre. ¿Sí? Vean, tantos argumentos que tenemos verdaderos, que la Biblia es irrefutable, lo dice. Bien. Y el versículo 2 dice, ministro del santuario
y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Dicen, vean, ese es el verdadero ministro que el Señor levantó, el cual ofreció el modelo. Es nuestro Señor Jesucristo y no es el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Está hablando de nuestro Señor. Dice, miren, Él no está aquí ofreciendo nada. Habiendo aún sacerdotes, ¿por qué? ¿Por qué no iba a poder ser un sacerdote? Porque todavía existía. ¿Sí? Entonces Él tenía que ir primero a los cielos y estar allá como sumo sacerdote a la diestra del Padre. Y si Él permanecía en la tierra como oficiando como un sacerdote normal, pues no iba a poder, porque iba a haber varios que iban a decir, bueno, ¿tú quién eres, no? ¿Por qué estás aquí con nosotros? Es lo que estamos entendiendo. Dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presenten las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Verdad que todo apuntaba a la obra de nuestro Señor Jesucristo? Todo es sombra y todo es modelo de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Sí, todo apuntaba, pero no lo entendían, y aún todavía los judíos todavía no lo entienden, todavía no lo comprenden, siguen esperando que venga el Mesías para ellos. Pero Dios es misericordioso y tiene compasión de ellos. Yo creo que hay muchos que están allá predicando el verdadero evangelio y abriéndole los ojos a los judíos, el pueblo amado del Señor. El Señor no quiere que su pueblo se pierda, y nosotros también somos su pueblo, adquiridos. Ahora somos del linaje de Abraham, dice la palabra, espiritual, pero somos el pueblo del Señor. Y aunque a veces no lo captemos de esa manera, pero también son nuestros hermanos, pues que el Señor los ama, que ahorita no han aceptado al Señor Jesucristo, pero el Señor les está dando la oportunidad. Y no solamente a los judíos, sino a aquellos que no han confesado sus pecados y que no han reconocido a nuestro Señor Jesucristo como el único mediador y como el único medio y la puerta para llegar al Padre. ¿Sí? Así que esto pues no es propiamente para los judíos, sino para aquellos que no han conocido al Señor Jesucristo y que no han tenido un encuentro personal con Él, porque Él está vivo, Él es real. Amén. Él sigue haciendo maravillas, sigue cambiando vidas, sigue perdonando pecados y sigue llenando de gozo y fortaleza nuestro corazón. Amén. Sí, así que pues así es como está escrito la palabra, y así es como vamos en una concordancia y en una armonía con lo que estamos entendiendo. Bien, ya vimos que el propósito del velo era la barrera que separaba la santidad de Dios con el pecado del hombre caído. ¿Sí? ¿Sí? Entonces esta barrera evitaba que el hombre tuviera un acceso directo al Señor. Impedía, no le permitía llegar ante la santidad y la presencia del Señor. ¿Sí? Entonces nos recuerda de una manera simbólica que el cielo estaba denegado, era inalcanzable para los que no eran del pueblo judío y para los pecadores. Había que derribar esa barrera, había que quitar ese velo. ¿Y cómo se hizo? A través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Así que Cristo eliminó esa barrera, les vuelvo a repetir, esa barrera que impedía el acceso al Padre Celestial y al reino de los cielos. Amén. Bien, vamos a continuar. Cuando leemos la cita en el libro de Hebreos que vamos a leer ahorita, dice todavía, ese libro nos menciona al sacerdocio levítico, o sea, todavía estaba vigente, todavía estaban en las prácticas los sacerdotes, ¿no? Después de que Cristo ya había muerto. Pero yo les digo que pues ellos no entendieron, los levitas, los sacerdotes no entendieron que el Señor les estaba diciendo ya no quiero ritos, ya está el velo rasgado. Es como diciendo, mira, aquí está tu hojita, te la rompo y ya no quiero nada. Pero él seguía, ¿no?
Y ya les dije que después de eso, 40 años después, Tito y el ejército romano sitiaron a Jerusalén y destruyeron, quemaron la ciudad, y ahí ya desaparecieron todos los ritos. Hebreos capítulo 9, versículo 8. Versículo 8 dice: dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. O sea, bueno, no vamos a leer el 9, nada más el 8 nos vamos. Aquí el autor de Hebreos está diciendo, miren, pues en ese tiempo, pues el Espíritu Santo a los que no creen, pues no les hace entender las cosas, ¿verdad? ¿Sí? Dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. ¿Qué quiere decir con eso? Que era necesario que eso se quitara, pero todavía permanecía en pie. Y cuando vienen los romanos, cuando es destruido el templo, en ese momento el Espíritu Santo les da a entender que ya no era necesario hacer esos ritos, ni seguir todos los mandamientos que tenían anteriormente, sobre todo los que se refieren a días, a comida, bebidas y a los ritos, ¿no? Porque hay otros mandamientos que no van a ser quitados, como no matarás, no mentirás, y tantos mandamientos que sabes que son vigentes, ¿no? Para siempre. Pero había algo que impedía que el Espíritu Santo les hiciera entender. Y es lo que está diciendo el libro de Hebreos. Está diciendo, no lo podían entender porque todavía estaban aferrados a sus ritos mientras estaba el templo en pie. Era necesario que se quitara. Por eso yo les digo, vinieron los romanos y quitaron, destruyeron todo eso, y es cuando ellos entendieron que ya no tenían que hacer nada. ¿Sí? Entonces ahora ya no podemos ni guardar el sábado, ya no podemos guardar los ritos que ellos tenían, ni hacer sacrificios de animales, porque eso quedó abolido cuando el templo se destruyó, cuando el velo se rasgó, de ahí partió todo. ¿Sí? Pero no lo entendieron, todavía duraron muchos años haciéndolo. ¿Sí? Amén. Amén. Bien, el punto a entender hasta este momento es el significado de eliminar el sacerdocio, ¿sí? O sea, representado ¿por qué? Por el velo rasgado. O sea que el Señor hasta ese momento les está tratando de dar a entender que el significado de tener ese velo rasgado era ya quitar el sacerdocio humano, el sacerdocio de hombres débiles, imperfectos y pecadores, ¿sí? Y poner un sacerdocio santo, el sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha y que vive para siempre, ¿sí? Algo débil por algo fuerte y permanente, ¿sí? Ese es el punto que debemos entender claramente hasta esta parte. ¿Ya lo hemos entendido? ¿Por qué se rasgó el velo? ¿Sí? Para quitar el sacerdocio y para quitar esos ritos, esos oficios religiosos que no quitaban y que no ayudaban a que nosotros accediéramos a la presencia de Dios. Ese es el punto que debemos entender. Bien, así que ahora ya podemos acercarnos directamente a Dios por nuestras buenas obras. ¿Están de acuerdo en eso? ¿Verdad que no? Miren, les dije esto para que reaccionaran. Entonces ahora, ¿ya podemos acercarnos directamente a Dios por nuestras buenas obras? ¿No? ¿O por nuestras buenas ofrendas? ¿O porque cantemos todo el día, aleluya, y estamos leyendo la Biblia? No, ni por un pastor, ni por una denominación, ni por una religión podemos acercarnos directamente a Dios. Solamente nos podemos acercar por medio de Jesucristo, nuestro único mediador entre Dios y los hombres, y no hay más. ¿Sí? Entonces lo que diga nuestro Señor Jesucristo, lo que Él haya determinado, eso yo les he dicho, y una vez lo digo, es doctrina pura para nosotros. ¿Sí? Que muchos lo interpretan a su manera, eso ya es cosa y asunto de ellos. Pero al final de cuentas, yo creo que debemos pedir la ayuda al Señor para que podamos entender perfectamente la palabra de Jesucristo, sus doctrinas, su evangelio. Amén. Pero es el único
Es el único medio para acercarnos a Dios, ¿sí? A Jesucristo. Bien, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Hay una escritura que respalda esta, que está en 1 de Timoteo 2:5. Y dice, si quieren ir a la escritura, yo mientras se las leo. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso es lo que dice la palabra en 1 de Timoteo 2:5. Así que ese es el punto que debemos entender, el significado que tuvo eliminar, rasgar, destruir ese velo, de destruir esa barrera, de quitar ese sacerdocio y esa manera de acceder a Dios, que no era plena, que no era total. Hoy, en cualquier momento, tú eres un templo viviente de Dios. Donde tú le invoques, donde tú le llames en el nombre de Jesucristo, Él está contigo. Entras al lugar santísimo de su presencia. Amén. Eso es lo que nos trajo como consecuencia que el velo se rasgara. Ya no va a ser por otra cosa, simplemente ni de otra manera, simplemente por creer en nuestro Señor Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Por lo tanto, el acceso que antes estaba denegado a los pecadores, a los gentiles, a nosotros, y que éramos amenazados de morir si queríamos entrar a la presencia del Señor, porque la única manera de entrar a la presencia del Señor era allá, no había otra. Pues ¿qué pasaba? No tenías ni la más mínima oportunidad de acercarte siquiera, porque caías fulminado. ¿Recuerdan cuando David trasladó el arca del pacto y fueron varios hombres y llegó un momento en que se quiso caer el arca porque lo llevaban los animales y yo creo el camino estaba un poquito malo y hubo un hombre que quiso detener el arca para que no se cayera. ¿Qué pasó? Cayó fulminado. Imagínense. Entonces, ¿qué esperanzas de que nosotros nos pudiéramos acercar a Dios, a la presencia del Señor? No había, estaba denegado para nosotros. Entonces había una amenaza real. Aquel que se quisiera acercar al Señor, pues caíamos muertos o caían muertos instantáneamente, mas ahora ya podemos acercarnos. Ya nos podemos acercar al Padre Celestial, al Dios Todopoderoso, ¿sí? Y clamar, y no solamente eso, clamar a Él, decirle, Abba, papito, aquí estoy. ¿Te escuchará o no te escuchará? Ya entendimos que sí, ya vimos las razones, ya tenemos argumentos por qué le podemos decir Padre. Y yo creo que es más hermoso cuando entendemos todo eso, a que tú llegues y le digas Padre, lo das por hecho. Ahora ya sabes de qué manera se logró ese privilegio, ese beneficio, a través de qué, y cuáles son las señales, la manera, ¿no? El velo se rasgó por la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ahí en la cruz obtuvimos este beneficio de entrar a la presencia, al lugar santísimo de su presencia del Señor. Amén. Ahora podemos clamar Abba Padre por medio de Jesús. Y ya no necesitamos un intermediario humano, un ser humano débil, que se acerque primero a Dios por nosotros. No, nosotros ya podemos entrar a través de nuestro Señor Jesucristo, y no existe nadie fuera de Jesús, porque Él es la única puerta de entrada a Dios. No hay otro. No hay santo, no hay virgen, no hay ofrenda, no hay sacrificio, solamente a través de Jesucristo, para que no seamos engañados. Amén. ¿Sí? Bueno, mis hermanos y amigos, con eso terminamos este mensaje y la próxima semana vamos a continuar sobre la cruz. Vamos a pedir al Señor que nos revele qué otro beneficio, qué otro don, qué otra riqueza nos trajo la cruz del Calvario, donde nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre. Amén. Sí. Dios les bendiga, mis hermanos, y que el Señor cuide su entrada y su salida, y sea una semana de gozo, de paz, de victoria en el Señor. Amén. Amén. Amén.